Creo que las cosas cambiarían mucho, hermanos, en nuestro Creador, al todo podamos llamarle tú y yo Padre, como le llamamos al nuestro, hermanos, y hablar con Él y todo eso. Bendito es el Señor por Cristo. Vamos a leer nuestro texto, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Si alguien ya lo sabe de memoria, recítelo conmigo. Y si no, les aseguro que a lo largo de los meses que el Señor nos permita seguir estudiando todos lo vamos a recitar de memoria. Y hay gran parte aquí del Evangelio, hermanos. Y dice en el nombre del Señor: y todo esto proviene, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué gran noticia, hermanos, pues todos están endeudados por el pecado. Y nos encargó a nosotros, hermanos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Imagina, al menos imagina, porque sé que nos emociona más en la carne, podemos olerlo y contemplarlo más. Tenemos una gran deuda en el banco, hermanos. Millones de pesos, ni aunque trabajáramos toda la vida podríamos pagar. Y de pronto tocan a nuestra puerta y nos dice: Señor, buenas noches, ¿cómo está usted y su familia? Bien, le tengo una excelente noticia. ¿Cuál? Su deuda quedó pagada. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Habría gozo, hermanos? ¿Quién tiene deudas aquí con el banco? No levanten su mano. Imagínense, hermanos, imagínense que llegue de pronto una carta del banco y te digan que ya no hay ni una deuda, que está en cero. Y que tú pienses a lo mejor: qué injusto, yo debo dinero. Y te digan: no hay acto de injusticia, alguien vino y pagó la deuda. Imagina eso. ¿Cómo estaríamos agradecidos con la persona que paga nuestra deuda? Ahora imagínate que todos nosotros íbamos a ir corriendo al infierno y nos íbamos a quemar ahí por la eternidad. Y aún decir quemar, hermanos, es bueno. Yo creo que los que estén en el infierno van a querer quemarse, porque va a ser aún peor el abandono de Dios que el quemarte en un gran fuego. Saber que las almas no serán aniquiladas, las almas son eternas y el sufrimiento es constante y eterno, y que todos teníamos un pase de acceso gratuitamente. Todos íbamos ahí ya, hermanos, todos. Pero de pronto el Señor envía a Cristo y Él nos reconcilia con el Padre. Y después de ser reconciliados con el Padre y perdonados y lavados, hermanos, entramos al reino de los cielos gratuitamente. Y después se nos dice: ahora tú ve y di estas cosas, para que la gente se reconcilie con el Padre y también puedan entrar al reino de los cielos. Imagínate que tu trabajo fuera tocar puertas y decirle a la gente: estimada familia, su deuda en el banco quedó pagada. ¿No te gustaría ese trabajo? Hacer felices a millones de familias endeudadas, hermanos, por el Infonavit y por el banco y esas cosas, y llegar y decirles: tu deuda está pagada. ¿No sería algo emocionante? Ahora imagínate llegar y decirles: tu alma es salva en Cristo Jesús y tu espíritu tendrá vida y tú no tendrás que ir al infierno. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo podemos contemplar más la parte humana? La parte terrenal. Nos gozaría tener ese empleo de perdonadores de deudas. ¿Y por qué no brincamos y gozamos, hermanos, sabiendo que podemos llevar el mensaje de salvación, del perdón de Dios para las almas que estaban ya en el infierno? La hermana Francis, que es misionera Brasil, ya vine para acá junto con Pastor Ernesto. Ella tiene una frase que nos impactó a mi esposa y a mí. Y ella nos decía: mis amados, porque es amorosa, a más no poder, ya la conocerán. Mis amados, el trabajo se llama despoblamiento del infierno. Y es cierto, hermanos. ¿Por qué es despoblamiento? Porque todas las almas van corriendo al infierno. Ya tienen su nombre en sus recámaras eternas, hermanos. Ahí, cada familia, cada persona, cada joven, cada anciano.
Hermanos, hace poco les compartía que fui a predicar. Bueno, no iba a predicar como tal, aunque normalmente trato de predicar diario al que se me ponga enfrente, al menos decirle algo del Señor. Pero terminé de hacer algunas compras de las cosas de mis hijos de su escuela y pasé por el centro, por el mercado, ¿cómo se llama? Corona. Y de pronto en el mercado Corona Espaldas ahí, pues vi muchos ancianos y muchos homosexuales vendiendo cartitas de Disney o algo así, con el cambio de una moneda. La mayoría son enfermos de SIDA. Y uno de ellos se me acercó, hermanos, en un estado ya muy triste, porque su cuerpo estaba ya marcado, tenía algunas manchas, moretones, los ojos sumamente amarillos, y estaba muy mal, hermanos. Y de pronto me le acerqué a él. Bueno, prediqué primero en voz alta a la gente, y después de predicar en voz alta, él se acercó a ver si yo le daba una moneda por una carta. Entonces le dije, ¿sí sabías que tú vas a morir algún día? Y me dijo, claro, como si esperara la muerte ya. Y le dije, ¿y a dónde vas a irte? Y en tono sarcástico, pero con algo como de temor, me dijo, pues abajo. ¿Qué es abajo? Pues al infierno. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué te vas a ir al infierno? Pues porque soy un pecador, soy homosexual. Y le dije, ¿quién dice que tienes que ir al infierno? Pues yo, mi pecado, soy malo, Dios no quiere pecadores. ¿Y qué tal si te digo que el cielo va a estar lleno de pecadores perdonados, lavados por la sangre de Jesús? ¿Qué tal si te digo que Cristo puede perdonarte? Si tú te arrepientes y crees, el Señor te otorga el perdón y tú no tienes que ir al infierno, sino tú puedes ir al reino de los cielos y vivir por la eternidad y estar sumamente agradecido para toda la vida. Los ojos le brillaron, le temblaron, no me hizo mucho caso y se fue. No me da tristeza, hermanos, que se haya ido, pues escuchó parte del Evangelio. El Hijo de Dios vino a perdonar pecadores, arrepiéntate y cree. Es gran parte del mensaje del Evangelio, hermanos, aunque es mucho más el Evangelio. Pero como es poder de Dios para salvación y el poder es tan grande, por eso podemos decir que una palabra suya bastará para sanar. Si dio en el blanco y esa oveja es del Señor que aún está dormida, escucha la voz de su pastor y lo seguirá. No sé si en estos días ya esté él yendo a alguna iglesia, pero yo sé que en el día de su muerte el Señor le puede hablar como lo hizo con el ladrón en la cruz y puede perdonarlo. Porque el Señor es perdonador, hermanos. Entonces ese es el trabajo de nuestro texto. Por eso estamos estudiando a fondo estas doctrinas, para poder estar mejor armados y no tener temor al momento de hablar el Evangelio. Porque recuerda que la ofensiva es mucha y muy eficiente, hermanos. No crees que estás únicamente predicándole a gente como cuando vendes Avon o cualquier otro producto. Estás hablando, hermano, del mensaje de salvación, y el enemigo no quiere perder a ni uno solo, porque justamente, hermanos, todos los hombres están bajo el dominio de Satanás hasta que el Señor les salva. Todos son suyos. Él es su padre, Él es el príncipe del mundo, y no creas que Él es un holgazán. Él está trabajando para que tú no puedas continuar, para que tú te calles, para que tú te asustes cuando una persona se pone violenta al predicar el Evangelio, o que claudiques al momento de tener una opresión porque estás enfrente de algún testigo de Jehová o de algún mormón o de alguno de la luz del mundo y que saben más de sus escrituras que tú de las tuyas. Entonces, hermanos, estudiemos esto a fondo y quédate en una postura, hermano, de recibir y orando constantemente para que todos aquí que estamos llevando, hermanos, este estudio, podamos salir y dar mucho fruto. Y que nuestro trabajo, amados hermanos, sea de ganar almas para el Señor. Y lo digo en el buen término de la palabra. No quiero que se malinterprete que nosotros las ganamos, sino que nosotros en nombre de Cristo, como dice 2 de Corintios 5, los ganamos, pues son suyos, hermanos. Él es el que hace la obra, los llevamos a Él. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Una vez, hermanos, que se establece la fe en un Dios omnipotente, es decir, una vez que establecemos nuestra fe en un Dios todopoderoso, no es difícil, como te dije el miércoles pasado, creer en la concepción milagrosa de Cristo en un vientre virgen. Una vez que creemos en el Dios todopoderoso, no es difícil creer en la concepción milagrosa del Señor Jesucristo en un vientre virgen. Dios puede hacer cualquier cosa, excepto aquello que contradice su naturaleza santa, justa y llena de amor. Dios puede hacer cualquier cosa, excepto ¿qué? Pecar. Cualquier cosa, hermanos, excepto pecar.
Juan capítulo 1, versículo 14, hermanos, que ha sido un texto muy interesante. Algunos de ustedes probablemente no sabían cómo poder confirmar que el verbo en el versículo 1, hermanos, se trata de Jesús. El verbo se trata de Jesús, el verbo de Dios. Tenemos que tener cuidado porque unos al decir el verbo de Dios dicen es la palabra, entonces no es Dios, es la palabra. Hay cristianos que yo he escuchado, de hecho algún día hice alguna publicación un tanto controversial acerca de que Dios había venido a morir por ti, y una persona dijo, no, Dios no muere, Dios no murió, sino fue el verbo de Dios. Cristo es la palabra, no es Dios. Entonces decía que era parte de Dios, su palabra, pero que no era Dios. Nosotros hemos estudiado hasta hoy que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Amén, hermanos. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14, habiendo recordado un poco el 1, dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 confirma, hermanos, que ¿de quién se trata este verbo? Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Hermanos, este es uno de los textos más poderosos y más hermosos de la encarnación. Es de los textos más hermosos, hermanos. Si meditamos en este texto hasta que nos familiaricemos con él, nosotros vamos a ver un significado tremendo, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo, hermanos, es una referencia al eterno Hijo de Dios. El versículo 1, cuando se refiere al verbo, el verbo hecho indica que ese verbo, el Hijo de Dios, Dios Hijo, hizo un cambio o una transición. La palabra hecho, es importante esta palabra, hermanos. No únicamente la llevemos al contexto que nosotros conocemos como hacer. Podemos hacer cualquier cosa, podemos hacer esto o aquello. Sino esta palabra, hermanos, está indicando un cambio, una transición. El eterno Hijo de Dios no siempre fue carne, pero fue hecho carne cuando fue concebido en el vientre de María. O sea, hubo un cambio en él, hermanos. Su deidad permaneció, pero él se encarna y habita en un cuerpo mortal, como lo veremos otra vez más adelante, hermanos. Al hacerse carne, él no deja de ser Dios, más bien él añade humanidad a su deidad y se hace Dios hombre. ¿Recuerdas el miércoles hablamos de eso? Él no deja de ser Dios, sino añade a su humanidad, a su deidad, la parte de hombre, hermanos. Se hace Dios hombre. Y la palabra habitó viene de una palabra griega que es esqueno. Y esta palabra esqueno se refiere a habitar en algún lugar. Pero en particular, esqueno, hermanos, se refiere a habitar en un tabernáculo o en alguna tienda. Entonces, en la encarnación, Dios montó su tienda o su tabernáculo para habitar entre nosotros. Hermanos, es hermoso. Recordando el tabernáculo, en donde Dios ahí manifestaba su presencia, ahora el cuerpo de Jesús, hombre, es el tabernáculo de Dios. Dios habita ese cuerpo, hermanos. Hay que tener cuidado con esta declaración también. La luz del mundo dice que Jesús es Hijo de Dios, pero que el Padre habitaba en él, pero que no era él Dios. Y hay que tener cuidado, hermanos. Nuestro Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno. Cada uno tiene sus actividades, por así decirlo, hermanos, su personalidad. Vemos que el Hijo hace el trabajo acá abajo en la tierra, hermanos. El Padre está siempre ordenando y organizando todas las cosas, y el Espíritu Santo es el que da vida y se mueve entre nosotros de principio a fin. Se dice que es quien crea, quien da vida, quien crea, hermanos. Pero en este sentido, cuando hablamos de que el verbo se encarna o se hace hombre, hablamos de que Dios Hijo se encarna y continúa siendo Dios. No únicamente que en el cuerpo de Jesús estaba Dios mismo, sino que la realidad que el Hijo, que siguió siendo Hijo en la tierra ante Dios, continuó siendo Dios convertido ahora en hombre. Dios hombre es la palabra correcta, hermanos.
Entonces Dios monta su tienda en la tierra, hermanos, o su tabernáculo, y habita entre los hombres. Dice también, y vimos su gloria como la del unigénito. Está en el versículo 14, Juan 1:14. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy importante, hermanos, desmenuzar estos textos para complementar o para confirmar lo que este texto dice. La palabra gloria, hermanos, viene de una palabra griega que se llama doxa, que es doxa. Y se refiere esta palabra doxa a la majestad divina del Hijo, o a la majestad divina de Dios como tal. Pero en este momento se está refiriendo al Hijo. La palabra unigénito viene del griego monógenes y puede traducirse mejor como el único, como único. Entonces, decir que Cristo era lleno de gracia y de verdad tiene que ser, hermanos, una declaración innegable de su deidad. Porque el decir, hermanos, que es lleno de gracia y verdad, únicamente esto se atribuye a ¿quién crees? A Dios. No se podría hablar de lleno de gracia y lleno de verdad hablando de alguien que es inferior a Dios. No sería lleno, sería casi perfecto, pero aquí se habla de perfección. Entonces nuevamente confirmamos que la palabra lleno de gracia y lleno de verdad es una declaración innegable de que Jesús es Dios. Porque únicamente, hermanos, estas dos características, gracia y verdad, son atribuidas comúnmente solo a Dios. Amén. Miren Colosenses capítulo 2, versículo 9, hermanos, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Hermano Federico, un abrazo, besos y bendiciones hasta Argentina, hermano. Me gozo que estés aquí con nosotros, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente, ¿qué dice, hermano? Toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. ¿Estás de acuerdo que toda la plenitud únicamente pudiese existir o estar en Dios? Entonces la palabra griega, hermanos, viene del griego doxa y se refiere a la majestad divina del Hijo. Dice, lleno de gloria y de verdad. La palabra unigénito es importante también, hermanos, viene del griego monógenes. Unigénito viene del griego monógenes y se traduce, mejor dicho, como el único. Es decir, hermanos, Cristo, lleno de gracia y de verdad, es una declaración innegable de que Él es Dios. Amén. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1, hermanos. Me gozo mucho, que es de mis textos preferidos, si no es que es el mejor para mí. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, voy a leerte. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos lleva desde la existencia eterna del Hijo de Dios en gloria y pasa por la encarnación. Y de aquí de la encarnación, hermanos, el apóstol Pablo se va hasta la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, la eternidad, hermanos, no estima ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo y toma forma de siervo, hombre, hecho semejante a los hombres. Y ahí, estando como hombre,
En la condición de hombre se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje, hermanos, aunque está hablando del servicio, de la humillación y exaltación de Cristo, también tiene mucho de teología en cuanto a la deidad del Hijo, hermanos. Y su humillación obviamente es aquí clara, pero la deidad del Hijo y es testimonio, hermanos, fuerte. Este texto, hermanos, se basa en las verdades más grandes acerca de toda la Escritura. Porque toda la Escritura está señalando a Cristo, pero es importante ver a Cristo en su total plenitud. Es importante ver y saber que es Dios, pero también es importante tomar el ejemplo de lo que Él hizo para perdón de su pueblo. Entonces, la primera parte de la porción 6, me gustaría que me ayudes ahí. El cual siendo ¿qué? Siendo en forma de Dios. Este, hermanos, es el testimonio de la Escritura de que el Hijo de Dios era antes ya Dios, ya existía antes de la encarnación. La palabra forma viene del griego morfe, como ya te había dicho antes, y se refiere tanto a la apariencia externa como al carácter esencial o la realidad de Dios, hermanos. El Hijo no solo parecía ser Dios, como muchos dicen, era forma, era como Él, pero no era Dios, no. El Hijo, hermanos, no solo parecía ser Dios, sino Él era realmente Dios. Realmente Dios. Dice en la porción siguiente, Él no consideró ser ¿qué? Igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra igual, hermanos, que de pronto no entendemos bien, viene del griego isos. Y esta palabra isos es una referencia innegable de la deidad del Hijo. Vamos a ver por qué. La frase, hermanos, a qué aferrarse, del griego argapakmos, se refiere a aferrarse o asir, esa es la palabra correcta, sin autorización, cualquier cosa. Aferrarse a cualquier cosa sin permiso, hermanos, sin autorización. Entonces, en la encarnación, el Hijo demuestra su voluntad de soltar los privilegios de la deidad para hacer la voluntad del Padre. Él, con su poder, sin autorización, se despoja y suelta los privilegios de la deidad para hacer la voluntad del Padre. Ojo, los privilegios. ¿Dios puede dejar de ser Dios? No dejó de ser Dios, hermanos, sino que no se aferró a los privilegios de Dios. Se despoja a sí mismo y viene en la humillación completa a ponerse en obediencia al Padre, como una enseñanza para nosotros también en cuanto a la obediencia, hermanos. Pero todos los privilegios que eran suyos legítimamente fueron abandonados al venir a la tierra. Era lo que tenía que hacer, hermanos. El privilegio de nuestro, hermanos, de poder estar delante de la presencia de Dios es porque Dios mismo se encarnó y paga como hombre por nosotros. Miren Juan capítulo 17, versículo 5, hermanos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Aquella gloria que tuve. La siguiente porción de Filipenses, hermanos, dice, tomando forma de siervo. Esta palabra forma, hermanos, del griego morfe, se refiere tanto a la apariencia externa, como te decía, como a la deidad o al carácter esencial. Cristo no solo parecía ser siervo, hermanos, sino que Él se hizo siervo en todo sentido. No solo parecía siervo porque ayudaba y porque servía y porque hacía milagros y aún lavó los pies, sino que en realidad Él se hizo siervo, hermanos, en todo sentido. Después dice, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, versículos 7 y 8. Esta palabra semejante, hermanos, viene del griego homoioma. Esta palabra homoioma denota parecido o similitud. Parecido o similitud, homoioma. Cristo fue un verdadero hombre y llevó todas las características de la verdadera humanidad.
Todas. Es importante confirmar, hermanos, si tú crees que nuestro superhéroe, el Señor Jesús, no tuvo dolor, no tuvo hambre, no tuvo frío, no tuvo sueño, no se enfermó, no estás creyendo la verdad bíblica. La verdad bíblica dice, hermanos, que fue símil. Podríamos decir casi idéntico, porque obviamente no había pecado en él, es mucho, pero era parecido, hermanos, igual a nosotros. Cristo fue un verdadero hombre y llevó todas las características de la verdadera humanidad. Un superhombre, hermanos, pero no por sus poderes de Dios, sino simplemente por su amor y su obediencia al Padre y amor a nosotros también, como lo vimos antes. Un superhombre, ¿no? Yo he escuchado testimonios aún de mujeres que el coche cae sobre sus niños. Y han sabido ¿qué han hecho? Levantan los coches por amor a sus hijos. Hermanos, Cristo hizo algo mucho mayor, obviamente. Por amor a sus hijos, obediente al Padre, toma la forma de hombre, hermanos, y comienza a vivir como hombre. Como hombre. Aunque Él podía hacer esto o aquello y aún desatar, hermanos, una tormenta y un fuego para huir, Él obediente, aunque sabía lo que venía, continuaba obediente, pero la realidad era espeso contra lo que Él luchaba. No era un viento ligero que lo empujaba hacia adelante, porque es que era Jesús. No, hermanos, como cualquiera de nosotros, con el mismo temor. Es impresionante. La palabra que sigue es condición. Esta palabra condición, hermanos, es una palabra griega echema. Y echema se refiere a los hábitos o a la manera de vivir de una persona. A los hábitos o a la manera de vivir de una persona. Dormir, levantarme, desayunar, caminar, comer, trabajar, cansarme, dormir otra vez, soñar. Todo eso, hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo sabe lo que nosotros somos, lo que hacemos, lo que padecemos. Por eso es un Dios tan cercano, hermanos. No hay nada que le pudiésemos platicar, no únicamente, hermanos, porque Él es omnisciente, sino porque Él experimentó absolutamente todo lo que nosotros experimentamos. Más allá aún, pues Isaías dice que Él es experimentado en quebranto, y ninguno de nosotros lo somos, hermanos. Es decir, cuando hablamos de sufrimiento, el mejor ejemplo del sufrimiento, pues es Jesús. Cristo fue un verdadero hombre, hermanos. Entonces la palabra condición viene del griego eschema y se refiere a los hábitos o manera de vivir de una persona. Cristo no solo fue hombre, sino que también padeció ser ser igual a aquellos que lo conocieron y observaron su comportamiento. Exactamente igual. La siguiente palabra del versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para el Cristo, hermanos, sin pecado, Cristo sin pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Pero Cristo no tuvo pecado. Entonces, ¿cómo es que Cristo padece? La muerte es un acto voluntario de obediencia a la voluntad del Padre. Jesús no fue obligado como castigo a morir, sino que esa fue la misión que se le dio. Vas a morir. Hermanos, la muerte no soporta a Cristo porque la muerte no tenía nada que demandarle. No había pecado en Él. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para Cristo la muerte fue un acto voluntario, pues no había nada que demandarle. No había absolutamente nada de maldad, nada de pecado, ni un pensamiento, ni una pestaña, hermanos, en algo que la muerte pudiera reclamar en Cristo. Todo lo que hizo, lo hizo por nosotros los pecadores. Nada de maldad, hermanos. Completamente bueno, en plenitud, en santidad, en amor. Qué tremendo, hermanos, nos enseña nuestro Señor en su humanidad, ¿no?
Saber que no hizo trampa, que fue como cualquiera de nosotros, que pensaba como nosotros, que hablaba como nosotros, que se enfermaba como nosotros, que tenía algo de temor por algunas circunstancias y esas cosas, y aún así venció. Qué belleza, ¿no? Que nosotros podemos tener miles de pretextos para hacer o no hacer, para pelear, para no perdonar, para amar, para no amar, para todo eso con lo que nosotros batallamos, y ver al Señor Jesús perfecto, sin necesidad de estar aquí, estando aquí, soportando todo, trabajando también, sudando, dolor de pies, de espalda, me duele aquí, allá, pero obediente, obediente a la misión. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Él no fue obligado como castigo, sino que Él acepta la misión. Y como estudiamos ya a lo mejor meses atrás, no fue un acto de que el Padre lo envía, como el Padre envía al Hijo a la tienda y el Hijo no quiere ir. Ni tampoco el Hijo se fue a escondidas del Padre, no. La Trinidad planea esto. El Padre acepta enviar a su Hijo, pero el Hijo acepta ir. Y hemos estudiado en Marcos que parece, hermanos, que el Hijo quería venir desde hace mucho tiempo. Y el Hijo viene en perfecta obediencia, y es un acto horrible porque el Padre abandona al Hijo, pero el Hijo abandona al Padre también. Mira 2 Corintios capítulo 8, hermano. Versículo 9. ¿Será verdad que lo hizo por nosotros? Viéndolo desde el contexto sano, hermanos, no en los abusos que hoy en día se hablan del amor y el amor y el amor de Dios sin entender la verdad. Dice, hermanos, el capítulo 8, versículo 9 de 2 Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueses enriquecidos. Obviamente este texto, hermanos, es el de los peor usados. Tienes que ser rico si eres cristiano. ¿Por qué Jesús se hizo pobre para que tú seas rico? Hermano, las riquezas de las que habla este texto no son las riquezas que llaman la atención. Son eternas, conforme a las riquezas en gloria de Dios. Cosas más allá, hermanos, no cosas perecederas, tesoros ocultos que se oxidan y después son encontrados, y es algo reciclado y la gente busca el dinero y riquezas. No, hermanos, estas son cosas la eternidad. Entonces, una cosa, hermanos, es que un hombre rico haga un voto de pobreza. Yo he visto, hay algunos que ha hecho eso, no vendió todas sus cosas, se las dio a los pobres, caminó. Es una buena obra, gloria a Dios, pero una cosa es que ese hombre rico se haga pobre y camine entre los pobres. Hay varios hombres famosos que lo han hecho y hoy se les reconoce aún como santos en la iglesia romana. Pero es bastante distinto, hermanos, e incomparable que el Dios del universo se hiciera carne y viviera entre los más humildes entre los hombres como uno de ellos. Una cosa es que un hombre rico, hermanos, que recibió sabiduría de Dios y dinero por herencia o aún por su trabajo, de pronto renuncia y regala sus riquezas y anda entre los pobres en callejones. Hay muchos vagabundos que eran millonarios tal vez y que por una muerte, una decepción, una depresión viven en calle. Pero otra cosa diferente, hermanos, es que el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el eterno Dios, de pronto se haga carne y habite entre los humildes y ame a los enfermos y esté entre prostitutas y entre leprosos, hermanos, entre malditos, y venga y sude hasta como gota de sangre y se cuelgue en una cruz. Muy diferente, hermanos. Debemos recordar que hubo un propósito redentor definitivo y certero en la pobreza del Señor Jesucristo, hermanos. La pobreza del Señor Jesucristo no fue casualidad. Voy a nacer en un hijo carpintero, en un hogar de un carpintero, con María, una niña judía, humildes. No. Esto es autoimpuesto. Él lo hizo así desde la eternidad. Hermanos, es como si Él hubiera acomodado las fichas y todo perfecto para llegar a vivir ahí.
¿Tú crees que él podía nacer en un hogar rico? Hermanos, hasta pudo darle la sabiduría y la ciencia a la gente para que cuando naciera lo recibieran en una incubadora. Pero no, él quiso venir en el momento exacto, de la manera como fue. No es casualidad, no hay casualidades con Dios, hermanos, sino que él en realidad entra en esa familia pobre con un propósito también. Y es impresionante saber que nuestro Salvador deja las glorias del cielo para que nosotros podamos obtenerlas. Lo que me da tanto gozo, hermanos, que este Dios que estamos viendo aquí, este Todopoderoso, es el que murió por ti y por mí. Y lo que me da mucho gozo, que no está por pasar, sino que ya pasó, ya pagó. Ya murió, ya resucitó, y por eso, por Él y por su resurrección, hermanos, también nosotros nos levantaremos entre los muertos y viviremos por la eternidad. Y lo más glorioso, que no es por obras, alabado sea el Señor, hermanos. Todos aquí estaríamos reprobados, sino solo es por creer en la verdad que es Cristo, hermanos. Eso me quita un gran peso de encima por algunos de ustedes y aún por mí, no por su pecado, sino por su falta de fe, hermanos, en cuanto al creer que este Dios viene a morir y a pagar por algo que yo no puedo pagar. Abrazar esa fe, hermanos, es abrazar la gracia de Dios, abrazar la fe de verdad. Señor, ¿salvarías a alguien como yo? Sí, yo ya pagué por ti, tienes entrada al cielo. Es fabuloso, hermanos. ¿Qué necesitamos? El Evangelio. El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio no sería efectivo si este que da las buenas noticias, quien es la buena noticia, no hubiese pagado. Porque la justicia de Dios hubiera impedido que Cristo hubiera venido y lo hubiera pasado aquí mal, pero que no hubiera muerto y no hubiese resucitado. El Evangelio no sería Evangelio. Pero el Evangelio es Evangelio porque Cristo cumplió todo el decreto de Dios para ese acto de redención en su totalidad. Cristo sí murió, hermanos. Y algún día los que creemos en Él confirmaremos. Y como ya no habrá pecado y ceguera parcial en nosotros, podremos alabarlo por completo. Ahí sí brincaremos y no dejaremos de cantar y de llorar y de gozarnos y de abrazarlo y de ver ahí toda la gloria, hermanos, enfrente. Y es algo que tenemos que recordarnos constantemente cuando flaqueemos. Hace días atrás o meses les decía, es importante, si alguno de ustedes llega al lecho de muerte y está entrecayendo y no, cualquiera debe ir a visitar y decirle, hermano, es verdad lo que hablábamos, es verdad por lo que orábamos, es verdad que Cristo vino, murió y resucitó para bien nuestro, no lo olvides, vale la pena. Vete, despídete de esta maldita tierra, alabando a tu Creador, estás a punto de verlo en gloria. Amén. Y si ustedes no quieren que eso hagamos, háganlo conmigo, por favor. No quiero claudicar en el último momento, hermanos. Nuestro Redentor vive. Bendito Dios. En 1 de Timoteo 3:16, hermanos, aquí encontramos una de las declaraciones más bellas y concisas en las Escrituras con respecto a la encarnación. Mira 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Predicado a los gentiles. Se le ocurrió al Señor que nosotros escucháramos el mensaje salvador, hermanos. Gloria a Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermanos, la frase indiscutiblemente también puede ser traducida por consentimiento de todos. Así, por consentimiento de todos, o podría ser traducida también como sin controversia o disputa. Indiscutiblemente,
sin controversia o disputa, o por consentimiento de todos. Y la palabra misterio, hermano, viene del griego musterión, que se refiere a aquello que ha sido escondido o es oculto. La palabra piedad, hermanos, viene del griego eusebeia, y se refiere a toda la devoción verdadera a Dios. Eusebeia se refiere a toda la devoción verdadera a Dios. Hablo de la palabra piedad. Entonces, esta frase se entiende mejor como, te la voy a decir, parafraseándola y entendible. Todos los cristianos confiesan sin disputa que grande es el misterio que es el fundamento y fuente de toda la verdad, la verdadera devoción a Dios. Todos los cristianos confiesan sin disputa que grande es el misterio, que es el fundamento y fuente de toda la verdadera devoción a Dios. Sería una buena traducción. Dice la siguiente porción: Dios fue manifestado ¿en qué? Carne. El misterio que es el fundamento y fuente de toda piedad verdadera es el Hijo de Dios. Y la obra salvadora que Él completó en carne es la que vemos aquí, hermanos. Él completa la obra en su carne como hombre. Entonces la encarnación, hermanos, es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Fundamental en la fe cristiana, hermanos. Si Jesús no fue concebido, tanto del Espíritu Santo como en el vientre de una virgen, Él entonces no es Dios encarnado. Y el resto del Evangelio es una mentira. La cruz no tiene poder para salvar. La resurrección fue una estafa. Y permanecemos en nuestros pecados, separados de Dios y sin esperanza. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino y habitó entre nosotros, caminó sin pecado, se entregó por su propia voluntad a la muerte, fue terriblemente sacudido, murió, resucitó al tercer día, hermanos, y ahora reina a la diestra del Padre y promete regresar por nosotros. Es verdad la palabra, hermanos, bendito sea el Señor. Amén. Daré una introducción breve al siguiente capítulo, que se titula El Hijo vivió una vida perfecta. Estamos hablando del Antiguo Testamento, cómo anunciaba la venida del Mesías. Vemos cómo el Nuevo Testamento anuncia también la venida, una vez que el Señor se hace presente, el Hijo se hace hombre, hermanos. Y ahora vemos cómo el Hijo vive una vida perfecta. No fue suficiente, hermanos, que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Eso es importante también recordar. No era suficiente que el Hijo de Dios viniera y ya, sino se requería que Él viviera una vida en perfecta obediencia, bajo la ley de Dios. Es importante entender esto. Si nosotros nos vamos al límite de la obediencia de Dios, el problema es que no vamos a entender que la obediencia de Jesús en el mundo fue en la carne. Es decir, si nosotros únicamente o enaltecemos más la divinidad de Jesús, entonces siempre que pensemos acerca de la obediencia de Jesús vamos a decir, pues claro, es que Él era Jesús. Pero cuando estamos estudiando estas verdades acerca de que Él cumple la ley de Dios en la carne, hermanos, entonces entendemos que Él tuvo que luchar. Es decir, si nosotros pensáramos que Jesús vence en su parte divina como Dios, pues sería algo un tanto chueco, hermanos. En Dios no hay trampa. Cristo es tentado y la tentación es verdadera. El pensar, hermanos, que Jesús no tenía pecado es correcto. Pero pensar que porque no tenía pecado la tentación no era verdadera es un error. La tentación para el Señor Jesús era real.
El Señor Jesucristo fue tentado por el mismo adversario, hermanos, no como nosotros, que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Jesús fue tentado por el mismo Satanás y la tentación podía hacer efecto. Tengo mucho cuidado con esto que digo. Sabemos que en Él no había pecado, pero sí dolía. Sí le llamaba la atención, hermanos, el voltear, el someterse. Y tenemos que recordar, hermanos, que el tipo de tentación que le fue dada a Jesús en el desierto se repitió durante todo su camino. Durante todo el tiempo. Está escrito que en el desierto fue su peor tentación, pero el Señor Jesucristo fue tentado todo el tiempo, porque se trataba de una misión la cual Satanás aborrecía que cumpliera día con día. Y si a nosotros nos molesta o bien decimos: oh, Satanás no me deja, mira que me hizo esto, Satanás me trae locos. Imagínate a Jesús, al misionero de Dios. La tentación a Jesús era verdadera. La tentación de Jesús era verdadera. Mira, tan verdadera como tenía hambre, mucha hambre, 40 días en ayuno, y él sabía que podía convertir piedras en pan, pero sabía que tenía que resistir. ¿Era verdadera la tentación o no? Claro, hermanos, él podía convertir y comer, pero no iba a hacer caso a Satanás. Soportaba, hermanos, la tentación como hombre. Él se despoja, hermanos, de la deidad. Más la tenía, pero se despoja. Es como dejar su maleta ahí de atributos y caminar como cualquiera de nosotros, pero en cualquier momento podría recurrir a ella. Y se sometía al Padre, hermanos. Su obediencia fue perfecta. Si nosotros, hermanos, no creyéramos que el triunfo de Jesús es en la carne y que la tentación era verídica, entonces no hablemos de la obediencia del Hijo. ¿Por qué voy a hablar de obediencia si Él era perfecto y la tentación no le hacía daño? Ni era nada, simplemente Él caminó tranquilo, como todo dominaba, nada le dolió, nada le tentó, nada, no, completamente idéntico a nosotros, pero sin pecado. Y el pecado se resume en no dar al blanco, desobedecer a Dios. Él nunca desobedeció. Perfecta obediencia a la ley. Si Él hubiese sido hallado culpable de al menos, hermanos, una violación de la ley en pensamiento, disposición, palabra u obra, Él se hubiera descalificado como sacrificio por el pecado. La tentación le hacía ruido, la tentación lo molestaba, pero sus ojos estaban puestos en el Padre y también en nosotros, hermanos. La misión era para rescate nuestro. Tú sabes, hermano, que hubiese pasado cualquier otra cosa en el camino de Jesús, Dios hubiera sido siendo el mismo, ¿o no? El Padre seguía siendo el Padre, hermanos, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad autoexistente y sumamente feliz, mucho más feliz que nosotros, lo he dicho antes, sumamente feliz, no hubiese pasado nada con ellos. Esto tiene mucho que ver con nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo se hizo obediente, toma forma de servidor y obedece al Padre aquellas cosas que nosotros no podíamos obedecer. Él viene a cumplir la ley en su totalidad. Si Él se hubiese hallado culpable, hermanos, de siquiera una violación pequeña en la ley, de pensamiento, de disposición, de palabra u obra, Él se hubiera descalificado como sacrificio por el pecado. Por esta razón, hermanos, es correcto decir que sin la perfecta obediencia de Cristo a través de toda su vida, todos los otros aspectos de su vida y ministerio no servirían de nada. Si el Señor hubiera desobedecido en algo, hermanos, todo lo demás no hubiera servido de nada. Si hubiera desobedecido en algo, Él no hubiera resucitado, hermanos. Gloria a Dios. Solo un segundo Adán, como se le llama al Señor Jesús, el segundo Adán, perfectamente obediente, podría deshacer lo que el primer Adán causó por su falla moral. Mira Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, porque hay muerte por el pecado, hermanos, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Dice el versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Jesús. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel hubo uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, hermanos. ¿Por qué serás tú, creyente, constituido justo? ¿Por tu obediencia? Por la obediencia de Cristo, hermanos. Qué alivio, ¿no? Para nosotros que cargamos legalismo y que nos esforzamos, hermanos, en obedecer para obtener. Qué gracia tan grande saber que así como el pecado entra por Adán, la justificación entra por Cristo. Así como no hicimos nada para que Adán nos heredara la maldad y la maldición, así tampoco hacemos nada para que Cristo nos justifique. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, hermano, ¿por qué predicas obediencia? Porque obviamente un vivo que entiende esto querrá obedecer como Jesús obedeció. Y más aún porque Cristo habita en el creyente, hermanos, y Cristo es obediente hasta la muerte. Por eso predicamos obediencia, no para obtener salvación, ni aún para tenerla y no perderla. Eso es imposible. Predicamos obediencia porque el Cordero es digno de exaltarlo a través de nuestra obediencia, hermanos, ¿o no? Gloria a Dios. Solo un Cordero limpio y sin mancha pudo haber dado su vida por los pecados del mundo, como dice Juan capítulo 1 versículo 29, y también me gustaría que vayan a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Primera de Pedro 1:19. Mira qué belleza de texto. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, listo para la Pascua, hermanos. Listo para la Pascua. Mira qué dice el versículo 20, hablando del plan eterno de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Bendito sea el Señor. Solo el justo pudo haberse entregado por los injustos para llevarlos a Dios el Padre. Mira Primera de Pedro ahí en capítulo 3 versículo 18. Es otro texto hermoso, hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Solo un Salvador sin pecado, hermanos, pudo haber dado su vida como por rescate de muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45, y terminamos hoy, hermanos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿El Señor ya dio su vida, hermanos? Alabado sea el Rey de Reyes. Vamos a orar, hermanos.